Virgen María, modelo de humildad y modelo de fe, ruega. San José, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y santos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuando la esposa está brava y en lugar de decirle al esposo, ¿cómo amaneciste?, le dice, ¿cómo amaneciste? Pero bueno, a ustedes les pregunto, ¿cómo amanecieron? Gloria a Dios, qué bueno, los felicito. Leía hace poco, ¿quieres tener una calidad de vida? Come la mitad. Camina el doble, ríete el triple y ama intensamente. Así que quiero ver una sonrisa, ahora como no hay ya mascarilla, una sonrisa en los labios, pero que brote el gozo desde el corazón donde está el Espíritu Santo. Ayer nos invitaban a estar siempre alegres, a pesar de las pruebas. Entonces, un Pentecostés es realmente llenarnos de alegría, de santidad, etcétera. Se escogió este tema de un mensaje de la Gospa el 2 de julio del 2019. Decía la Virgen, es el deseo, o sea, mi deseo de que cada hijo mío tenga una fe auténtica. Ese sería el tema que se ha escogido. Sin embargo, desde esta mañana a la madrugada y ahora a la mañana, me venía a la mente continuamente hablar también de la humildad. Al poner los ojos en la Virgen María, vemos que primero una gracia de Dios, la escogió Dios porque Él quiso escogerla, pero por su humildad. De tal manera que la humildad de la Virgen María, que es una virtud importantísima, es también la manera como Dios mira a la Virgen, que ella proclamó, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Sí, pero digo, al ver la humildad de su sierva. El nombre que le había puesto San Joaquín y Santa Ana era María. El nombre que le puso Dios es la llena de gracia. Y el nombre que se puso ella, la esclava del Señor. ¿Ustedes han visto algún artista, algún político, alguna persona importante que tome el emblema, por ejemplo, de un burro, de un asno? No, yo soy el puma, José Luis, el puma, o el tigre, o el león, o qué sé yo, porque siempre queremos como identificarnos con algo fuerte, como el águila, pero como un burrito, como un corderito. Bueno, Jesús sí escogió el ser el cordero de Dios, ¿verdad? El corderito. Y siento en mi corazón que tengo que hablar de la humildad y también de la fe y de la confianza, porque la otra virtud maravillosa de la Virgen, bueno, ella está llena de virtudes. Cuando yo era niño, yo empecé a ser monaguillo a los 5 años, porque mi abuelo, que en paz descanse, era el sacristán del pueblo. Murió mi abuelo, fue mi tío. Murió mi tío y fue mi padre. Entonces yo casi nazco en la iglesia. La iglesia queda a 70 metros de la casa, evidentemente. Y cuando decía el catecismo, la Virgen es una señora llena de virtudes, yo miraba una imagen que hay en mi pueblo de la Virgen del Rosario con su vestido con muchas filigranas, y yo decía, las virtudes deben ser los dibujitos que tiene en el vestido, ¿no? Llena de virtudes. Saben que la Virgen María es modelo de la iglesia. Por eso ella, sin ser sacerdotisa, sin embargo, tiene todos los carismas y también todas las virtudes. Pero estoy haciendo sobre todo énfasis en 2 virtudes: la humildad, ¿verdad?
y la confianza, la fe. De hecho, la palabra de Dios dice a través de los labios de Isabel: dichosa tú porque has creído. Entonces es importantísimo que este congreso sea para nosotros una bendición también, no solo en tanta riqueza, en el hecho de que Dios nos sane profundamente la humildad, o si queremos que nos libere de la soberbia. Vamos a decir soberbia, orgullo, vanagloria, deseo de aparecer, que está metido como en una especie de inconsciente colectivo desde que Adán y Eva cometieron el pecado. Por eso la última criatura con uso de razón, que no lo usó muy bien, Luzbel, se convierte en demonio por la soberbia. Y la doncella de Nazaret, madre de Dios, claro, por un privilegio del Señor, pero por su gran humildad. Ahorita, unos minutos antes de comenzar, me venían dos textos a la mente. Uno es de la segunda carta de San Pedro, de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, que dice: revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y saben que la soberbia es muy sofisticada. A veces conseguimos personas que nos dicen: yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy una basura, yo soy un gusano. Esa es una falsa humildad, porque la persona se hace así la víctima para que le den en el hombro y le digan: no, sí sirve, sí vale, sí vale. Ya estamos como ensalzando un poco nuestro ego. Es cierto que nosotros no podemos hacer nada bueno sin el Señor. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y el sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar fruto. Por eso la tentación de la soberbia, evidentemente del orgullo, de la vanagloria, del deseo de aparecer, etcétera. Y ahora con las redes hay un montón de gente que quiere tener: ya tengo no sé cuántos seguidores, ya soy un influencer de no sé qué. Y es un deseo terrible de poner nuestro ego, nuestro yo, en el lugar que le toca al Señor. Y es sofisticado. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, para que sepamos realmente cuánto necesitamos de la humildad. Hoy está en el mundo pues una corriente muy grande que se llama New Age, la nueva era. Y la nueva era es exactamente todo lo contrario de la humildad, ¿cierto? Hay un libro del padre que se llama Jugando a ser dioses, la nueva era, ¿verdad? Y la nueva era te lleva a decir a ti que tú eres una especie de divinidad, que tú con el poder de tu mente puedes ser un maestro ascendido. Claro, para ellos Jesucristo no es el Hijo de Dios hecho hombre. Cristo es mi propio ego, bueno, el que cree en la nueva era, el propio yo que vas ascendiendo. ¿Cómo? Pues dando un salto cuántico, tomando conciencia, qué sé yo, creyendo en la energía, cultivando la energía de los chakras. Entonces yo, de esa manera, creyendo que lo puedo todo, con esa toma de conciencia, yo soy que eres. Pero ellos creen que son divinos. Y se nos ha enseñado que querer es poder, y tiene razón hasta cierto punto, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y hay gente que incluso ahí dice: yo proclamo ahora, decreto, y caen decretino, pero decreto que va a llover, decreto que va a subir al presidente, decreto como si fueran dioses, divinidades. Y esa soberbia nos hace un daño terrible, terrible. Cuando ustedes ven a un sacerdote que predica o que dirige también los laudes, ¿verdad? O un que cantan tan bonito, pues también le dicen: oye, qué bien, qué bonito. Pues no debemos decir: pues no, yo no lo hice. Pero se nos hace un poquito de daño. ¿Saben por qué? Porque nos ensalzan mucho a nosotros.
Y nosotros sabemos que sin el Señor no podemos hacer nada. Todo lo que nosotros podamos hacer debe ser para gloria de Dios. Yo le pedí al Señor hace un momento, y con esto no quiero parecer humilde, que no lo soy. Señor, y se lo digo muchas veces cuando me toca predicar, no permitas, por favor, que ni siquiera sea tentado de vanagloria, porque nos hace daño. Llega un momento en que nos queremos alguien, y claro que somos útiles en las manos del Señor. Sin Él somos inútiles. Pero tenemos que estar claro que esta es una verdad teológica enorme. Todo bien, absolutamente todo bien, viene de Dios, gratis, todo. Por eso la gloria toda va al Señor. Toda la gloria para el Señor. Todo lo que hagamos, que fue lo que nos hizo también, nos dio como ejemplo la Santísima Virgen María, nuestra Madre. El otro texto que me venía a la mente hace unos minutos, y cambié un poco lo que pensaba, cómo pensaba comenzar la conferencia, es de la carta de San Pablo a los Corintios. Estoy hablando de la primera carta a los Corintios. Son unos cuantos versículos, pero creo que nos vienen como anillo al dedo algunos de nosotros. Dice así: pues la predicación de la cruz, es capítulo primero, versículo 19 y siguientes. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Fíjese cómo el mundo no entiende esto, ¿verdad? La Virgen nos invita a orar al pie de la cruz. Medjugorje todo nos habla también de cruz. Claro, la cruz, lo más importante no es el dolor, que es a lo que le da más importancia a la gente. Lo más importante de la cruz son dos cosas: la manifestación del amor, porque nadie tiene un amor tan grande como el que da la vida. Entonces la cruz es la señal más grande del amor más grande que hay en el mundo, manifestado por Jesús. Pero también es señal de victoria, porque en la cruz Jesucristo venció en ese gesto de humildad al demonio, al pecado, a la soberbia, a la enfermedad, al COVID, al dengue, a la chikungunya, a todo mal. Así sí es, así es. Es victoria, por eso la iglesia canta: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Continúo leyendo. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Continúo, me brinco unos versículos. Entre ustedes, hermanos, miren, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte, porque ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Es palabra de Dios. Cuando vemos a Jesús siendo Dios, o sea, infinitamente sabio, la sabiduría, pero qué amor tan grande, hacerse un bebé. La comparación que voy a decir ahora es ridícula, pero es para que me entiendan. Es como si un elefante, el más grande de los elefantes, dijera: me voy a hacer la hormiguita más pequeña. ¡Qué humildad! No, pues la diferencia es enorme, porque entre Dios y nosotros hay un infinito. Entonces Dios se hace niño, un bebé que llora, que gime, por un gesto de humildad inmenso. Y no solo le besa
le lava los pies a los discípulos en la última cena, que era una costumbre de los esclavos de aquel tiempo, de los sirvientes. Y claro, la humildad más grande, ahí la tenemos en la cruz, Filipenses 2, ¿verdad? No, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, más bien tomó condición de siervo, de esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso ustedes no se crean superiores a los demás, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y no solo se sigue humillando cada día, se hace comida, se hace alimento para ti y para mí. Ese es nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, que es, como nos decía ayer, solo sabe amar. Dios todo lo hace por amor. Ama y ama y ama, y solo es que Él es amor. Y todo lo hace por ese amor, en ese gesto tan grande de humildad. Y por eso nos enseña que el camino de la humildad, lo decía San Agustín, es el primer escalón. El segundo es todavía la humildad. Y el tercero es también la humildad. De tal manera que si quieres ser humilde, si quieres ser santo, sé humilde. Quieres ser más santo, más humilde. Quieres ser mucho más santo, mucho más humilde todavía. Claro, nosotros a veces confundimos la humildad con otra cosa. Pensamos que la humildad es estar mal vestidos, andar con la ropa rota, usar mal calzado, poner la cabeza así, no sé si es a 5 para las 12 o a 12 para las 5, poner una cara así. Entonces decimos, ay, qué humilde. Una cosa es la clase social que llamamos humilde, pero la humildad es una virtud, es una actitud del corazón, que es gracia de Dios. Pero evidentemente no podemos llegar a ser humildes sin que la soberbia que tenemos, que es tentación permanente, se vaya de nosotros. Para mí esa es la cruz principal, cuando tiene que morir el hombre viejo, la parte soberbia, orgullosa nuestra. Eso nos cuesta. San Juan Bautista decía, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Claro, una persona rica puede ser humilde también. Claro, una persona inteligente puede ser humilde, claro que sí. Pero la humildad, acuérdense, es virtud y es actitud del corazón, reconociendo que uno sin el Señor es un vaso de barro. Y que el Señor merece toda la honra, que todo lo bueno le merece realmente al Señor. Y por eso la gloria siempre debe ser para Dios nuestro Señor. Y podemos decir amén. Bueno, este no es el tema, pero el Señor quiso que cogiéramos el tema al poner los ojos en la Santísima Virgen, porque es lo contrario prácticamente. Cuando hablamos de la fe ahora, pues miren, el Señor quiso, y Dios ha querido, que para conectarnos con Él no era a través de la soberbia, ni siquiera a través de la inteligencia que Él nos dio. Oigan bien, con la inteligencia el ser humano puede llegar, debe llegar a conocer que hay un ser supremo al que llamamos Dios, que es el creador de todo lo que existe. Eso es obvio, aunque hay gente que no lo ve. Hay gente que cree que esto es casualidad, ¿verdad? Que surgió, qué sé yo, aquella explosión, y que bueno, ahora ahí Dios no entra en nada. Fíjense la estupidez de los seres humanos que no tienen la fe. Pero la única manera de conectarnos con Dios, la única manera de saber cómo es Dios por dentro, la única manera de tener la experiencia de Dios, quiero que me digan ustedes cuál es. Una palabra muy corta, de 2 letras: la fe. Sin fe no podemos llegar a Dios. La fe no es ponerme yo ahora en positivo y decir, yo ahora con el control mental, y además hago ejercicio de yoga y me meto en el mundo de la energía cósmica, y entonces voy a Machu Picchu, me pongo al sol frente a aquella roca, que lo he visto, ¿verdad? Y entonces absorbo la energía del cosmos, o qué sé yo, con los cristales o con... No, no es eso. No es fe en mi fe. La fe es un don del Señor, gratuito, pero el Señor también
quiere que nosotros abramos el corazón, le dejemos obrar, pidamos la fe y pongamos la fe que el Señor nos da en práctica para que esa fe realmente crezca. Una de las cosas, a mi modo de ver, peores que están ocurriendo en este mundo, que en sí me tocaría dar la mañana en la conferencia de la urgencia, es la apostasía. Herejía es negar una verdad de fe. Apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. Esto está ocurriendo hoy mucho en Europa. Y claro, ¿qué hace la gente cuando ya no cree en el Dios vivo y verdadero? Ídolos. ¿En quién cree? En ídolos. El mayor ídolo es el propio ego, el propio yo. O es la energía, o es el éxito, o es el dinero, o es el placer, o es el deporte, o cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios. He visto fracasar varios matrimonios. En lugar de matrimonios se han convertido en martimonios, porque alguno de ellos ha hecho un ídolo del otro. Entonces, es que mi esposo era lo máximo. Mi esposo, mire, es un hombre impecable. Ese hombre tiene los pies de barro y vives con él. Y después de un tiempo, te das cuenta que fracasó. ¿Pero qué pasó? Hiciste un ídolo de tu esposo. Un caso ahora sí que estoy tratando de uno de los países de ustedes, de una señora muy buena, que ahora tiene una crisis terrible. ¿Por qué? Porque no solo por eso, porque realmente hizo un ídolo de su esposo. Y ahora se da cuenta de que no, que su esposo ha fallado. Y que entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, humíllate, ponte en las manos del Señor y ponga a Jesús en el primer lugar de tu vida, en el primer lugar también de tu corazón. La soberbia, recuerden que siempre se va a deteriorar. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. Parece mentira, pero el que no es humilde no puede dejar que Dios obre en él. ¿A quién escoge Dios? A los humildes. ¿A quién escoge la Virgen entre los videntes? Gente humilde. ¿A quién escogió Jesús? A los apóstoles. Si ustedes o yo hubiéramos sido Jesús, ¿a quién hubiéramos escogido como apóstoles? Al doctor fulano de tal, al general fulano de tal, a ese otro que tiene mucho dinero. Eso lo hubiéramos escogido. Pero el Señor dijo que no. Él escoge a la gente humilde. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues no confiar mucho en sí mismo, sino aquí hay que entender bien esto. No es que nosotros no vamos a reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Voy a explicar esto. No es soberbia reconocer las cosas buenas que tenemos nosotros, pero sabiendo que nos las ha regalado Dios, digan, ahora sí estamos. Pero sí es soberbia creer que tenemos cosas que no tenemos. Y también es soberbia creernos superiores a los demás. Pero cuando uno reconoce un don, un bien que Dios le ha hecho y le da gloria a Dios, eso es humildad, es la verdad. Soy un vaso de barro, llevamos un tesoro en vaso de barro, pero sin embargo somos útiles para el Señor en sus manos. Yo tengo una pelea aquí con el jefe. ¿Dónde estás? No, ahí está. Le he corregido varias veces y ahora lo corrijo públicamente, porque siempre dice no valemos para nada. No lo dice con esa palabra. Dios escogió, tiene una verdad, pero solo una mitad. Siempre nos dice que no valemos para nada, que no servimos, que somos y le digo, un momentico, por nosotros solos no, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Le tengo que dar más importancia a lo que Dios hace en nosotros y a su poder que a mi propia debilidad. San Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no me baso en mí mismo, ahora me baso en el Señor. Y ayer también me venía a la mente un texto bien interesante del profeta Jeremías, es bien conocido, Jeremías 17, 5, 8. Permítame que lo proclame rápidamente. Ya estoy hablando ahora de la fe. Dice así. Así dice Yahvé: maldito sea el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo
y de Yahvé se aparta en su corazón, pues es como el tamarisco en el Arabá, y no verá el bien cuando viene. Vive en los sitios quemados del desierto, en saladar inhabitable. Bendito aquel que confía en el Señor, pues no defraudará Yahvé su confianza. Es como árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces. Voy a explicar esto. No significa que tenemos que andar desconfiando de cada persona, no. Habla de poner la confianza en la salvación, en el fruto del bien. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre, significa le va a ir mal, maldito aquel le va a ir mal, ¿verdad? Que el hombre, en lugar de confiar en Dios, confía en sí mismo y piensa que de él viene todo lo bueno. Pero si tenemos la debilidad, tenemos después del pecado original, a excepción de la Virgen, tenemos algo que empieza por C, ¿cómo se llama? Concupiscencia. Somos débiles, frágiles, unos más y otros más todavía. Y si nosotros no llegamos a tener conciencia de la debilidad nuestra, de la fragilidad, nosotros no podemos servir al Señor. Tenemos que tener conciencia de dos cosas: que nosotros somos vasos de barro, que somos frágiles, somos débiles, pero que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es infinitamente maravilloso en todo y que hace obras grandes. Como dijo la Virgen, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y por eso el Señor quiere y nos da la fe enseguida en el bautismo. Es el regalo que nos da la gracia y ahí nos otorga la fe. Por eso la fe es sumamente importante. Sin fe no podemos agradar al Señor. Cuando he leído el Evangelio de San Juan, en el capítulo penúltimo, porque algunos piensan que el último no lo escribió San Juan, dice el 20, capítulo 20, versículo 21 y 31, dice: estas palabras, estas obras, esta señal, leo el anterior. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea que San Juan escribe el Evangelio para que todo el que lo lea crea que Jesús es el Cristo. Ayer recibíamos el mensaje también de Monseñor Cavalli, que nos hablaba de la evangelización. El Evangelio es Cristo. Y decía que la Virgen, en esta época en que vivimos, es la estrella de la evangelización. Si pudiéramos decir en alguna manera que el mensaje más importante, con esto no estoy en contra de los videntes, que se da en Medjugorje, es el de la fe. Porque si no hay fe, no podemos salvarnos. Dice Jesús: el que cree se salva. El que se resiste a creer, si es por culpa propia, se condena. Entonces la Virgen, que dice, pues vamos a llevarnos a que tengan fe. ¿Cómo? Experimentando el amor de Dios. Muchos no han experimentado el amor de Dios. Y los que tienen fe, ese es el tema, ¿verdad? Deseo que cada hijo mío tenga una fe auténtica. Nosotros muchas veces, cuando tenemos pruebas, nosotros empezamos a dudar del amor del Señor. Hay un ejemplo maravilloso del Antiguo Testamento, Job, ¿verdad? Y otro ejemplo todavía mayor, Abraham. Abraham creyó. Y nosotros tenemos una impaciencia. Me encantó algo que dijo el padre, no solo eso, pero bueno, hay una cosa que dijo el padre Danco: Dios no tiene prisa, el demonio sí. ¿Saben por qué el demonio tiene prisa? Porque tiene los días contados. Lo dice el Apocalipsis. Entonces él anda apurado, tiene prisa. Dios no tiene prisa. ¿Saben por qué? Porque para él 1000 años son como un día como 1000 años. Dios siempre llega a tiempo. Así nos decía el Padre.
Y además Dios tiene la última palabra. Entonces Dios pues no tiene prisa con nosotros, tiene paciencia. Nosotros sí tenemos prisa, porque enseguida rezamos y le pedimos a Dios 4 veces y no ha dado. Hay una persona, que por cierto es de aquí de Costa Rica, pero no está en el grupo, que a veces me escribe mucho y entonces resulta que vio un señor y se enamoró y me llamó, dijo: padre, quiero que ore para que este señor me responda. Imagínense ustedes, ¿no? Sin decir si es la voluntad de Dios o no. Pero resulta que yo dije: bueno, yo voy a orar que si es la voluntad venga. Como a la 1:30 me dijo: padre, no me ha respondido todavía. Hace años estaba en un retiro de profundización de sanación. Estuvimos toda la noche en adoración al Santísimo, todos los que hacíamos el retiro. Estaba con una hermana que tenía unos carismas muy hermosos, pues también a Medjugorje, ya está en el cielo, carismas comprobados. Y nos dijeron en un momento dado, había momentos de tiempo, silencio, leer la palabra, pero toda la noche, que oráramos el uno por el otro. Y oramos, y esta hermana tiene una visión. Vio a Jesús buen pastor y vio 2 ovejas, una que iba pegadita a Jesús detrás y otra que iba como desde aquí al comedor donde estamos nosotros, delante de Jesús. Y al principio no entendimos lo que el Señor quería decir, y luego el Señor dio la interpretación y dijo: la ovejita que iba detrás es Estílita, así se llamaba ella, y aquella oveja medio loca que va delante eres tú, Inocencio. Y yo dije: Dios mío, ¿pero por qué? Y me dijo el Señor: porque tú eres muy impaciente, quieres ir delante de mí en las cosas, tienes que dejarme obrar. Todavía voy delante, oren para que no vaya tanto, creo que un poquito menos. Pero muchas veces somos así con Dios también. Nosotros nos constituimos Dios y Dios es un muchacho demandado, hace lo que le digamos nosotros. Señor, mira, esto. O sea, ayer nos decían que hay que respetar la soberanía del Señor, ¿verdad? La grandeza del Señor, y abandonarnos en las manos de Dios. Entonces la fe es la manera única de relacionarnos con Dios nuestro Señor. Pero la fe tiene grados. Vamos a ver. Primer grado, creer en Dios y lo que Él ha revelado. ¿Saben que esa fe también la tiene el demonio? Porque el demonio sabe que Dios es Dios, conoce lo que Dios ha revelado. Hasta ahí el demonio cree en que Dios existe, que es Dios. Él sabe que Él no es Dios. Pero esa fe no es la fe que dice la Virgen: tengan una fe auténtica. Hay que dar un grado más. No solo hay que creer, sino hay que creerle a Dios. Dígame, creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que confiar en el Señor, que por cierto tiene siempre los planes mejores, porque es infinitamente sabio. Y aquí entramos nosotros en una competencia con Dios. Le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, e ir como el Padre Inocencio delante de Dios en las cosas, para: yo soy Dios y Él es el que me tiene que hacer lo que yo le pida al Señor. En eso pecamos quizá varios de nosotros. Entonces yo tengo que confiar en los planes de Dios. Oigan que son distintos a los nuestros, pero Dios siempre tiene la razón. Dios tiene la primera y la última palabra. Y hay una cosa que es elemental, que se nos dijo ayer: Dios nos ama con un amor infinito. Repítame los adjetivos: infinito, eterno, incondicional, gratuito, misericordioso. Hagamos lo que hagamos, Dios nunca deja de amarnos. Nunca ha dejado de amarnos. Cuando yo pasaba del noviciado del aspirantado al noviciado, el director nos escribía de su propia mano una estampita, una imagen, un pensamiento. A mí me escribió esto: si alguna vez dudas del amor de Dios,
Ponte de rodillas delante de un crucifijo y luego duda si puedes. Una de las tentaciones del demonio es que dudemos del amor de Dios, que le echemos las culpas a Dios, que pensamos que nos abandonó, que hizo mal en esa situación. Que estoy pensando si digo algo o no, porque es experiencia de este congreso. Aunque la persona que habló conmigo me permitió, me dijo: cuando usted hable de esto, háblelo. Pero bueno, no lo voy a hacer me provoca, pero lo tomaré de otra parte. El caso es de que le estaba diciendo a esta señora que tiene problema con el matrimonio. Ahora su esposo se ha convertido, gloria a Dios, claro, después de ponerlo en regla y todo, pero se ha convertido por la gracia divina. Y entonces yo, orando con ella, estaba en una peregrinación. Ella está sufriendo mucho. Siento que el Señor me inspira y me dice: era necesario todo tu sufrimiento para la salvación eterna de tu esposo. Dijo ella: ¿cómo me impresiona esto? Y sí creo. O sea, si tú no sufrieras todo esto, tu esposo siguiera viviendo en el pecado. Pero como ocurrió esa situación terrible de infidelidad repetida y tú sufres tanto, ofreciendo tú ese sufrimiento, Dios lo ha logrado que ahora tu esposo ya confiesa, ya comulga y está bajo dirección espiritual de un sacerdote y está realmente ya orando. Me ha llamado por teléfono, aunque yo no lo conozco a él, por la ayuda que ha dado a su esposa. ¿Qué quiero decir con esto? En el versículo que ayer lo citaron, más importante para mi vida, que es Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Mira, la fe debe llevarte para siempre, siempre, a creer que Dios te ama y que Él nunca manda el mal. Dios no envía el mal, ni envía el COVID, ni envía la muerte. La muerte la escogió Adán y Eva. Dios no quería la muerte en la voluntad perfecta de Él. No íbamos a morir los seres humanos. Lo escogieron Adán y Eva. Dios no manda los accidentes. Cuando una persona cree que Dios manda el mal, se está expresando de una manera equivocada. Dios te ama de esa manera eterna, infinita, incondicional, gratuita, misericordiosa, y siempre te ha amado. Con amor eterno te he amado. No tengo mérito ninguno en lo que voy a decir, pero yo nunca en la vida he dudado del amor de Dios. Me siento muy feliz con eso. Nunca, ni una sola vez, no tengo mérito, nunca he dudado de que Dios me ame. Y la clave de la felicidad está ahí, en creer que Dios le ama a uno. Y como el amor de Él es infinito, pues me puede fallar el amor de papá, el amor de la mamá, o la esposa, o el esposo, el hijo, el sacerdote. Pero son amores que, aunque parezcan grandes, comparado con el amor infinito de Dios, son un granito. Y entonces, si sé que Dios me ama y me dejo amar por el Señor, entonces ¿qué pasa? Confío, trato de confiar en el Señor. ¿En quién voy a confiar sino en el Señor? Esa fe es un grado mayor de la primera que habíamos hablado. Creerle a Dios, confiar en Dios nuestro Padre. Grábesele esto, mis hermanos. Cuando Dios permita, porque hay la voluntad perfecta de Dios y hay la voluntad permisiva de Dios. Los que creen en la nueva, en la grupo de la divina voluntad, hablan de 4 voluntades de Dios. Bueno, yo no me he metido ahí en eso, pero sí, la voluntad permisiva de Dios. Dios se ha puesto como un límite a su omnipotencia. ¿Y cuál es? Nuestra libertad. Dios nunca va a violentar la libertad humana. Siempre nos respeta. Si abre la puerta, entra. Si no la abre, no entra. Si lo quieres aceptar, bien. Si no, Él te respeta. Porque nos ama. Exactamente. Algunos dicen: ¿por qué Dios no termina con el demonio? Porque es que Dios no mata, Dios no elimina. Dios lo que hace es siempre crear o sostener.
porque él no se desdice a sí mismo. ¿A dónde voy con esto? Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué lo permite? Es un misterio, pero lo permite porque permite la libertad del ser humano. Entonces, si una persona quiere fumar como una chimenea y le viene un enfisema pulmonar, luego no le puede decir a Dios: me mandaste un enfisema pulmonar. Te mandé, ¿me fumaste mucho? Pero bebo mucho alcohol y me viene una cirrosis hepática. Dios mío, ¿por qué me mandaste esta cirrosis hepática? Que yo te mandé una cirrosis hepática. Decime cuánto bebiste de alcohol. Evidentemente, Dios respeta la libertad del ser humano, pero no solo porque sufren inocentes. Somos un cuerpo y lo que uno hace tiene influencia sobre los demás. Es la comunión de los santos. Si tú haces una obra buena, estás ayudando a toda la iglesia. Pero si yo hago una obra mala, te estoy dañando a ti. Por ese misterio de la comunión de los santos. Por eso la Virgen está formando un ejército de gente que crea en el amor, que confíe en el Señor y que no se desanime en las pruebas. Pero ten claro esto: cuando Dios permita, y lo permite, un sufrimiento en tu vida, siempre lo permite porque tiene un plan de sacar un bien más grande para ti. Si no, no lo permitiría. Pero cuando ocurre eso, y ahí la fe es probada, tú no entiendes, yo no entiendo por qué Dios está permitiendo eso. Pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Vamos a poner ejemplos extremos. Bueno, tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Los hijos de Jacob, que hasta querían matar a José, acuérdense, se lo vendieron a los mercaderes de Egipto. José podía haber dicho: ¿y por qué Dios, Yahvé, me permite esto a mis propios hermanos? No, pues Dios permitió eso para que cuando llegara el tiempo de las vacas flacas y del hambre, él desde Egipto pudiera ayudar a su familia y a lo que iba a ser el pueblo de Dios. No hay mal que por bien no venga cuando confiamos en Dios. El ejemplo extremo: un borracho está manejando, o el mono que contaba el padre y manejando el carro, y entonces resulta que un accidente, un niño de 4 o 5 años cae muerto bajo las llantas, las ruedas de ese vehículo. Y es terrible esto, ¿no? Es un mal tremendo. Dios, por supuesto, que no manda el accidente, pero ese niño va derechito al cielo. Y evidentemente Dios permitió el accidente para que esa alma vaya al cielo. Nosotros que solo pensamos así como un par de palmos de narices por delante de las narices, pues no entendemos. De pronto nos resentimos con Dios. Pero si ese niño hubiera vivido 84 años y se hubiera perdido en vicios y se hubiera perdido en el infierno, que nosotros no lo sabemos, solo es una manera de expresar el pensamiento. ¿Qué es mejor? ¿Morir bajo las ruedas de un carro a los 4 años e ir al cielo, o vivir 84 años y perderse en el infierno? Por supuesto, es preferible. Dios de los males saca bienes, pero eso no lo entendemos. Por eso el dolor a algunas personas las aparta de Dios. ¿Cuándo? Cuando no tienen fe auténtica, como dice la Virgen María. Y a otras las acerca a Dios, porque los lleva a la humildad y a decir: ¿quién soy yo? Y uno ve unos ejemplos impresionantes de gente nuestra con fe ante unas pruebas terribles, tremendas, que dicen como Job: bendito sea el Señor nuestro Dios. Sé que estamos pasando por pruebas y pasaremos por pruebas, porque somos seres humanos y somos un cuerpo. Pero no dudemos nunca del amor del Señor. Ese amor es realmente maravilloso. Ponía el ejemplo de Abraham. Vas a tener un hijo, ¿verdad? Y la esposa 60 años, el 70, número redondo, ¿verdad? Y además la mujer estéril. Y él cree en el Señor. Y pasan 5 años, 10 años, 15 años y el hijo no viene. Abraham creía. Pasaron 20, 25 años y Abraham creía. Ahora, si ya llevo 25 años, cuando tiene ya 99 años,
y Sara 90, viene el hijo. La fe de Abraham. Para Dios nada hay imposible. La fe, con humildad de corazón, pidiendo cosas buenas, siempre tiene su fruto a debido tiempo. Pero acuérdese, Dios no tiene prisa. A veces hay cosas que uno le pide a Dios y ya que tiene que poner la mano porque ya se las está dando. Y otras veces, pues el Señor, para que crezcamos en fe, parece que tardara, pero Dios no tarda. Es su tiempo, es su ritmo. Y también depende de nuestra apertura de corazón, de nuestra colaboración. A mí me gusta decirle a la gente de esta manera: cuando pedimos cosas buenas, ¿me pueden repetir cosas buenas? Gracias. Con fe, sin rencor, con perseverancia. Repítame todo eso. Cosas buenas, con fe, sin rencor, con perseverancia. Dios siempre nos escucha y nos da lo que pedimos. Esperen, no piensen un poquito más allá, esperen un momentito. ¿Cuándo me lo va a dar? Si no me lo da ahora, me lo da más tarde. Y si no me da lo que le pido, me da algo mejor que lo que he pedido. Si no, Dios no permitiría ese sufrimiento. ¿Y qué hay que hacer para que crezca en ese momento la fe? Alabar a Dios y decir: en ti confío. Cuando Jesús se revela a Santa María Faustina Kowalska como Jesús de la misericordia, ¿se acuerdan que le mandó colocar en la parte de abajo del cuadro una jaculatoria que dice: Jesús, en ti confío? Y dice que uno saca misericordia del corazón de Jesús de acuerdo a la confianza que tiene en Dios. Si tienes confianza como esta botellita de agua, pues tú vas a sacar misericordia de este tamaño, con su permiso. Si tú tienes fe como un balde, vas a sacar confianza, sí. Si tuvieras fe como un lago, el lago de Ipacaraí de Paraguay, sacarías misericordia de ese tamaño. Y si tuvieras fe como un océano inmenso, sacarías misericordia como un océano inmenso. Ninguno de nosotros tenemos la fe que Dios quiere que tengamos. La fe que Dios quiere que tengamos es mucho más grande. Bueno, llega a decir Jesús: si tuvieran fe como un granito de mostaza. Qué pequeña la mostaza. Podrían mover sicómoros y mover montañas. Yo no conozco todavía aquí alguno que haya movido ese. Bueno, claro, las montañas que se refiere el Señor no son las montañas físicas o el volcán que hay aquí cerca. Son otras montañas. Ahí sí conozco gente que con la fe ha sido instrumento de Dios para mover montañas. Tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Hay un texto que me encanta del profeta Daniel, del capítulo 6. Voy a leer nada más del 17 al 24. Acuérdese el contexto. A Daniel lo condenan a muerte metiéndolo en un foso lleno de leones hambrientos. Imagínate que tú estuvieras metido en un foso de leones hambrientos. Pues depende. Él tuvo fe. Yo no la hubiera tenido. Ojalá la hubiera tenido, porque habría que hablar positivo. Al día siguiente va el rey, porque el rey en el fondo apreciaba a Daniel, pero había sido manipulado por los nobles, y él va a la mañana, había puesto hasta un sello para que nadie pudiera entrar, y va llegando allá el rey, dice: Daniel, Daniel, tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha dado la posibilidad de que tú existas y que te coman no estoy leyendo la palabra al pie, que te comieran los leones. Y entonces David dice: mi Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él, y tampoco ante ti he hecho ningún mal. El rey entonces se alegró mucho,
mandó sacar a David del foso. Pero el versículo que quiero leer es este. Sacaron, ¿y qué dije? Gracias, era para ver si estaban atentos. Sacaron a Daniel del foso y no se le encontró herida alguna porque había confiado en su Dios. Palabra de Dios. O sea, la fe puede mover montañas, puede cerrar la boca a los leones, te puede hacer invisible en una alcabala que están pasando por ahí y tú de pronto tenías un problema. Así es, o te puede proteger como a San Juan Bosco, haciendo que surja un perro gris para defenderlo en un momento de ataque. La fe que el Señor quiere que tengamos es una fe que debe ser auténtica, como dice también la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y mire, la fe es virtud teologal, pero también carisma. Ajá. Hay otro grado de fe más grande que este. Este grado de fe es el grado de fe del cual les hablaba ayer cuando les cité el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, que la Virgen dijo que lo leyeran todos los días, que era: confíen en Dios, que es su papá, que alimenta a los pájaros, que viste los lirios del campo. Ustedes valen mucho más, gente de poca fe. Tengan fe en Él, confíen en Él. Esa fe es importante y veremos mover montañas. Nos pueden venir pensamientos negativos. Metemos el freno y decimos: no, yo confío en ti, Señor. Aun cuando los pensamientos, los sentimientos te digan no. Le voy a contar una anécdota que me pasó hace no tanto. A mí me toca viajar mucho. Yo sufro de un poco del coxis cuando estoy sentado más de una hora. Y a veces tengo que hacer un viaje de 12 horas, 13 horas, como también algunos de ustedes. Y a veces le digo al Señor: bueno, Señor, en tu plan, ¿verdad? A veces por ser viajero frecuente le hacen algún ascenso. Yo tenía que viajar desde Tel Aviv a Miami. Eran 13 horas, un solo vuelo, ¿no? Yo estaba muy cansado, había hecho no sé cuántos vuelos y tal. Y le dije: Señor, ¿cómo me gustaría que se me haga un ascenso? Tenía que dar unas millas e incluso dar también unos dólares. Yo dije: voy a hacer un acto de confianza en ti. Cuando intento eso, me dice: está todo full, no hay ni un solo puesto. Y gloria a Dios. Bueno, yo confío en ti, Señor, hágase tu voluntad. El día que voy al counter, ya para entrar, me dicen allá en Tel Aviv: no hay cupo ninguno, está todo full, no intente nada de eso. Y gloria a ti, Señor, yo confío en ti. Es que yo sentí, ahí sí sentí una seguridad, no era sentimiento como emoción, pero una seguridad de que Dios me iba a dar ese ascenso. Si no me lo hubiera dado, yo estaba tan tranquilo, porque Dios no va a ser el servidor mío para lo que me parezca. Pero yo tuve una certeza cuando oraba de que el Señor me concedía el ascenso de clase, que me parecía que lo necesitaba. Cuando ya llego a la puerta del embarque, pues le vuelvo a decir: mira, no habrá por casualidad no, por providencia, ¿verdad? No habrá ascenso de clase, no, están todos chequearon, no hay ninguno. Yo voy entrando en el avión alabando a Dios. Digo: bueno, Señor, yo he tenido la certeza de que tú me ibas a conceder este pequeño detalle, porque Dios es grande en lo grande y grande en el detalle también. Y voy y me siento en el asiento que me toca a mí. Y cuando estoy ahí, han entrado unos cuantos, viene un señor. Yo todavía ahí le hice un acto de confianza en el Señor. Señor, yo confío en vos. Y viene uno de los sobrecargos con sí, pero ¿cómo se llama eso? Y me dice: ¿usted quería estar en ascenso de clase? Y ¿cómo no? Venga para acá, mire, el J2. Además, esos aviones son inmensos, 777, vienen en un solo puesto. Y me tocó el segundo puesto, que era el mejor, porque en el primero las aeromosas meten cosas y tal. Y me lleva, y yo me siento con un gozo tan grande, no solo porque me habían hecho ascenso de clase, que también me dio alegría, porque tuve la certeza de que mi Padre Dios, ¿verdad?, en oración
me iba a conceder un detalle tan pequeño, pero tan grande para mí, significativo, precisamente por eso. Y yo cuento esto como un testimonio pequeño, pero el gozo que experimenté al saber que Dios me ama, sabe lo que necesito, sabe realmente lo que el Señor quiere de nuestra vida. Así es Dios de grande en lo grande y también en las cosas pequeñas. Me viene a la mente, que lo iba a decir antes, ¿cuál es el mal más grande que ha ocurrido en la historia? Matar a Jesucristo. ¿Ha habido algún mal más grande que este? ¿De dónde ha venido el bien más grande, mis hermanos? De la cruz de Cristo. Entendemos cómo Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que de los males saca bienes cuando lo amamos y confiamos en Él. No permitamos que el demonio nos quite la confianza en el Señor. Y pidámosle al Señor que nos dé la fe carismática. ¿Cuál es la fe carisma? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Es la fe expectante. Es un don del Señor. Lo voy a decir con un texto bíblico y también lo voy a explicar antes. Esa fe es una seguridad que te da Dios, ¿verdad? De que cuando estás pidiendo algo, ya te lo ha concedido. O sea, todavía no se ha visto. Entonces Dios te pone una certeza que no es psicológica, no es control mental, es gracia, que lo que tú le estás pidiendo ya está concedido. Voy a tomar el texto de Santiago, capítulo 1, versículo 5, 8. Esta es la fe que la Virgen quiere que nosotros tengamos, una fe auténtica, una fe grande, una fe poderosa que tenemos que pedírsela hoy al Señor. Vamos a ver Santiago, enseguida voy para allá. Dice así, ahí se trata de pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Si vamos un poquito más adelante en el capítulo 5, dice la palabra de Dios de Santiago. En la carta de Santiago dice: Elías era un hombre como nosotros, pero tenía una fe grande. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Se le pasó, ¿ah? Luego había una sequía muy grande, oró y vino la lluvia. Y es interesante cuando uno ve cómo estaba en la cueva orando Elías y no había ni una sola nube, y se pone a orar y le dice al criado: asómate a ver si hay alguna nube ya. Ni una. Y sigue orando, segunda vez. Vuelve a asomarte otra vez. Nada, ni una nube. 4 veces, 5 veces, 6 veces. Perseverancia. A la 7ª le dice: ve ahora otra vez. Hay una nube chiquitica, así como una mano. Ya viene la lluvia, le dijo. Dile a Ahab que ponga los caballos y el carruaje, porque viene un chaparrón tremendo. Elías era un hombre como nosotros. E hizo que lloviera, e hizo que no lloviera primero. La fe. Cuando la Virgen nos habla de orar con el corazón, significa varias cosas. Significa primero no orar distraídos, no orar por rutina, orar así por orar, sino que orar de verdad, sabiendo que estamos comunicándonos con el Señor, orando con amor, pero también orando con esta fe auténtica que tiene esa fuerza tan grande. Me viene a la mente 2 o 3 cosas que ustedes conocen, pero me permitan repetírsela brevemente. María Sima, una vidente no de la Virgen, una mística, veía las almas del purgatorio cuando el Señor quería, ¿no?
y tiene unos libros muy interesantes. Cuando era muy joven iba en un tren, en un departamento del tren, rezando el rosario. Y había un muchacho, un joven, que iba en el mismo compartimento. Y cuando la ve rezando, empezó a hacerle bullying, a reírse de ella. ¿Y usted cree en esa tontería? No sé lo que le diría porque estoy inventando, ¿verdad? Dios no existe. Además, eso que tiene en la mano, que cree que va a valer eso. Y ella calladita sigue rezando. Para el tren y se baja primero este muchacho. Y ella ve cuando él baja y hace una oración cortita con el corazón. Le dijo: Señor, no permitas que esa alma se pierda. Miren qué oración de petición tan corta. No sé si son 7 u 8 palabras. Señor, no permitas que esa alma se pierda. Pasaron años y se le aparece un alma del purgatorio. Es la de este señor. Y dice: nosotros nos conocemos. Dice: no, yo nunca le he visto a usted. Dice: sí, cuando usted era una muchachita que iba rezando el rosario en un tren, allí iba un ser humano que era yo, que se burló de usted, le hizo bullying. Y usted, cuando yo bajé, se lo tiene que haber dicho Jesús, hizo una oración por mí. Le dijo al Señor: Señor, no permitas que esa alma se pierda. Por esa oración que usted hizo, yo no fui al infierno. Me salvé, me salvó Dios. Y ahora llevo tantos años ya ahí, para que le pida al Señor que me acorde el tiempo del purgatorio. Estaba en el purgatorio. Cuando María Sima iba a creer que orando con el corazón, con una fe viva y diciéndole al Señor, identificándose con sus planes: Señor, no permitas que esa alma se pierda. ¿Qué nos dice la Virgen? No quiere que nadie se pierda, lo mismo que Jesús. Y nos llama a ser nosotros también personas de una fe auténtica, para que no se pierda ni una sola alma. Nuestra oración tiene poder. No piense: no, pero aquel padrecito sí, a la hermanita también, a fulano sí, pero a mí no me va a escuchar. Dios nos escucha no porque somos buenos, nos escucha porque Él es bueno, porque nos ama, además porque se compadece en nosotros. Muy conocido también el caso de la doctora Gloria Polo. En el campo, era una persona, pero era una persona descreída, atea, viviendo en situación lejos de Dios. Un rayo cae sobre ella, prácticamente le destruye casi la mitad de su cuerpo y entra en ese estado de coma, que se van como en un túnel, y estaba al borde del infierno. Y un campesino que había ido a comprar unas panelas a una tienda, cuando llega a su casa, desembolsa eso y se la envuelven en un periódico y lee ahí en el periódico: la doctora Gloria Polo se debate entre la vida y la muerte en tal lugar. Deja esto, se arrodilla y hace una oración de corazón y le dice: Señor, y él no conocía a la doctora Gloria Polo, Señor, no, devuélvele a la vida a la doctora Gloria Polo. Y le dice Jesús a Gloria Polo, ya recibí la seña, le dice: por la oración que acaba de hacer por ti un campesino, te doy otra oportunidad y te devuelvo a la vida. Salió del estado de coma, se convirtió y ahora una evangelizadora. La fe mueve montañas. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe. ¿De dónde viene la fe? Viene de la palabra de Dios, de esa piedrita. Hay que leer la palabra de Dios. La fe viene también de la oración, pedirle al Señor que nos dé una fe viva. Y parece mentira, pero la fe también viene de la lectura de vida de los santos, por lo menos para mí. Cuando uno lee la vida de un santo, dice: qué maravilloso. Ahora les voy a terminar con una anécdota que es conocida, pero les leo nada más dos textos de la Virgen María. 2 de diciembre del 2018. 2 de diciembre del 2018. Para los que tienen este librito, está en el número 764. Dice así, miren: sé que desean tener una fe fuerte y manifestarla de la manera correcta. Lo que mi hijo les pide es una fe sincera, fuerte y profunda.
En consecuencia, de cualquier manera que le manifiesten es válida. La fe es un secreto maravilloso que se guarda en el corazón. Ella se halla entre el Padre Celestial y todos sus hijos. Se reconoce por los frutos y por el amor que se tiene hacia todas las criaturas de Dios. Apóstoles de mi amor, hijos míos, confíen en mi Hijo. Y le leo también el 2 de marzo del 2018, fíjense, estamos casi cerquita ahora, estamos en marzo también, cerca del 2018. Si Dios quiere, estaré en Medjugorje ese día. Oraré por todos ustedes también. En el número 745, la Virgen dijo así: queridos hijos, grandes obras ha hecho en mí el Padre Celestial, como las hacen todos aquellos que tiernamente lo aman y le sirven con fe. Hijos míos, el Padre Celestial les ama y por su amor yo estoy aquí con ustedes. Él les habla porque ¿por qué no quieren ver los signos? Con Él, todo es más fácil. El dolor vivido con Él se vuelve más tenue porque existe la fe. La fe ayuda en el dolor y sin la fe el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a Dios enaltece. Qué palabras tan tiernas de la madre, qué hermosas. Y yo daba este ejemplo de lo que es la fe de los santos, ¿no? Comentando San Estanislao, que vivió en el siglo XI, ¿verdad? Y él, vamos a ver si logro explicar con la mayor brevedad posible. Él se compró unas propiedades para la iglesia, para su diócesis, era obispo. Murió el señor que le vendió todo eso. Pasaron varios años. Los hijos de este señor se pusieron de acuerdo con un príncipe, por decir de alguna manera, para hacerle la guerra al obispo, y encontraron la manera de decir que él no había pagado, que no había un documento. En aquel tiempo, acuérdense que la palabra era un documento, y entonces por hacerle daño al obispo, pues lo citaron a un juicio. Y fueron allá con testigos falsos de que aquellas propiedades se las tenían que devolver de nuevo porque él no había pagado. Y él estaba tranquilo, no decía nada y calladito, con los ojos medio cerrados, orando. Cuando terminan todos, le digo: yo les quiero solo pedir un favor. Antes de que hagan la sentencia, denme 3 días, que yo le voy a traer a la persona que me vendió todo esto. Se había muerto hacía unos cuantos años. Se rieron de él, dije: este está loco. Bueno, ok, sí, le damos 3 días, venga. Y se puso 3 días de ayuno y oración con gente de la diócesis, que eran gente así como ustedes, ¿verdad? Que ayunan, que oran, que se rezan. ¿Por qué se ríen? Bueno, parecidos pues, un poco iguales, un poco mejores, un poco peor. Y se va con ellos con su cetro al cementerio. Va con este grupo, orando van, y manda por favor a abrir el sepulcro del señor que hacía años había muerto. Y cuando abren el sepulcro ven una serie de huesos, por supuesto todos secos, separados uno de otro. Y él agarra su cetro y dice: en el nombre de Jesús, muerto y resucitado, pronunció el nombre del muerto, no me acuerdo cómo se llama, te mando que resucites ahora en este momento. Y se juntaron todos los huesos, y se juntaron todos, y como el ejemplo de la visión que tuvo Ezequiel, carne, y se levanta el muerto. Esto es verdad, ¿eh? Pueden meterse en Google, que está en Google. Y se levanta el muerto y va, lo toma de la mano, va con toda la gente y van donde está el juicio. Y aquella gente estaba esperando. Dijo que iba a traer, pero ¿qué será? ¿Qué habrá? Cuando llegan allá, entra con el Señor vivo, que le da un regaño terrible a sus hijos. Y le dice al príncipe a ellos: este señor me compró todo esto, es el dueño, y ustedes son, no sé lo que le dijo porque no puedo inventar las palabras que le dijo, ¿no? Fíjese usted el poder de la fe de un santo que puede resucitar muertos. Por cierto, le dijo al Señor: ¿quieres vivir un poquito más de tiempo aquí en la tierra o te quieres volver otra vez? No sé ustedes lo que hubieran dicho. Él le dijo: mire, yo estoy en el purgatorio,
pero ya tengo el alma salvada seguro. Si me quedo aquí no estoy tan seguro, prefiero ir al purgatorio. Eso sí, ofrezcan misa para mi descanso eterno para que se acorte. Y lo llevó de nuevo al cementerio, fue con la gente allá, le digo, bueno, échate aquí, y volvieron los huesos a separarse. Es un caso, por supuesto, que extremo, pero hay un caso, Ezequiel capítulo 37, de los huesos secos. ¿Podrán revivir estos huesos secos que están separados unos de otros en aquella inmensa llanura? No sé, Señor. Y le dijo, llama al espíritu. Y se juntaron los huesos y salió carne y nervios. Digo, vuelve otra vez, que vengan por el norte, el sur, el este, el oeste, el Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo y se levanta un gran ejército. Es la casa de Israel que ya no tenía esperanza. Yo lo voy a llevar a su tierra. Decía, con esto concluyo, San Juan Pablo II. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. La Virgen no trabaja sola, siempre trabaja en la iglesia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trabaja solo, siempre trabaja con la Virgen dentro de la iglesia. Y nosotros no trabajamos solos, trabajamos con la Virgen, San José, los santos, y dejamos obrar al Espíritu Santo para que nos renueve, bendiga este congreso, renueve la faz de la tierra. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.